Bueno, hola, ¿cómo están? Ahí compartimos. Bien. Bueno, espero que se encuentren bien. Continuamos con el aspecto económico, ¿sí? Del peronismo, lo que veníamos trabajando. Eh, Retrocedemos un toque, porque habíamos quedado acá. No, el puntero no, porque después se traba, el puntero es medio raro. Ahí va. Bien. El video anterior quedamos en el tema de la industrialización. Sí, estuvimos analizando ese proceso que impulsaba el primer plan quinquenal, que tenía que ver con un proceso de industrialización, analizamos la imagen, esto de nacionalizar. En realidad el sistema bancario, no lo sé si lo dejé tan claro, el sistema esto era una propaganda de la época, el sistema bancario pasa a manos del Estado, ¿sí? Y con un Estado que comienza, con un sistema bancario que comienza a estar puesto en función de la producción nacional, ¿sí? De comenzar a realizar préstamos los bancos a la producción. Y ahí es como que vas guiando el proceso económico, ¿no? Porque vos vas prestando plata a bajas tasas de interés, ¿no? Eh, por otro lado, dijimos, bueno, el rol que va a jugar el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, donde entran materias primas y todos esos recursos que va generando la exportación, todos esos recursos se trasladan a lo que es la industria, ¿sí? Eh, bueno, para esta imagen, este texto que veíamos acá, con la argentinización del sistema bancario, que sería esto, la nacionalización, por eso está banco, 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 y tengo la bandera argentina, del Estado Nacional Argentino, y la creación del IAPI, la Argentina afirmaría su potencialidad sobre pilares de oro y alcanzará la plena manifestación de su grandeza. ¿No? Bien. Concretamente esa industrialización a la cual dijimos que el peronismo no introduce, sino más bien acelera la marcha de un proceso que ya se había desarrollado sobre todo a partir de 1930, el peronismo acelera la marcha, pero en un proceso ya generado en esa industrialización. Entonces, va a buscar, digamos, tres políticas que tienden a esa industrialización, como barreras proteccionistas, eh, barreras proteccionistas, eh, la promoción industrial, que esto era bueno, esto que decíamos, o incluso dar algunos beneficios a las industrias que el Estado le interesaba que se desarrollaran, ¿no? Por eso es de promoción industrial, dar algún tipo de beneficio. Muchas ya establecidas desde el 44, es decir, que eran previas, ¿sí? Pero acá se profundizan. También es verdad que eran políticas implementadas por otros estados, ¿sí? No era un caso original de la Argentina. También se continúa con el control de cambios, que era esa política que nosotros ya vimos con Uriburu. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Uriburu, la economía del ISI? Ahí dijimos que se establece post-crisis el 29, cuando todos los dólares, bueno, no eran dólares, cuando todas las divisas se comienzan a ir de la Argentina, y ahí Uriburu, incluso siendo un liberal, lo cual no está de acuerdo a hacerlo liberal, pero él como que no queda otra, y establece como un control de divisas, ¿sí? Un control de cambios, ¿sí? Esto afectaba a la cantidad de divisa, es decir, cuánta se puede comprar o no, que eso es lo que pasa también hoy. También la disponibilidad, a quién se las doy y a quién no se las doy esas divisas. Ahí donde el Estado puede elegir a qué industria darle las divisas y a cuáles no. Eh, Y bueno, también obviamente un efecto comienza a ver como múltiples tipos de cambio, ¿no? Como que bueno, también esto pasa ahora, ¿no? Como que hay diferentes tipos de cambio, ¿no? Eh, entonces se establece este régimen, se continúa con el control de cambios, ¿sí? Bueno, yo digo, quiero, por ejemplo, dinamizar la industria de textiles, entonces le vendo las divisas a la industria de textiles. La respuesta sería disponibilidad, sí. Cantidad, obviamente, la que, por ejemplo, si quiere traer una máquina afuera y la tiene que pagar en dólares, se la doy a esa
le vendo las divisas a esa industria, ¿sí? Y ahí estoy eligiendo, ¿no? La industria que yo quiero desarrollar. Fíjense ahí cómo el Estado está guiando el proceso económico. Por eso decíamos que un liberal en líneas generales no está de acuerdo con el control de cambios, ¿sí? Porque ahí el Estado está como interviniendo a quién le vende las divisas y a quién no. Aunque obviamente forzados por la situación algunos liberales lo han hecho, como por ejemplo Uriburu. Acá el peronismo lo continúa, pero ya lo continúa no porque no le queda otra, sino porque está de acuerdo con la medida. Y obviamente un fuerte impulso al crédito, y ahí jugaba la nacionalización del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Esto lo hemos visto en las diapositivas anteriores de 1930, cuando hablamos del Tratado Roca-Runciman, de que se crea el Banco Central de la República Argentina, allá por mayo, que dijimos que el Banco Central, ¿se acuerdan que era una de las cláusulas secretas del Tratado Roca-Runciman? Explicamos de qué se trataba el Banco Central, que es el mismo que existe hasta el día de hoy en Argentina, pero la particularidad es que el directorio que dirigía, el Banco Central dijimos que no tiene locales a la calle, no es un banco comercial, tenía varias funciones, pero entre otras era controlar a los bancos, como que yo y el Banco Central ahora controla al Banco Galicia, a los bancos privados y a los bancos públicos, los controla, ¿sí? Pero la particularidad a partir del Tratado Roca-Runciman es que el directorio estaba conformado desde su creación por algunos miembros puestos por el Estado, pero otros venían del sector privado, es decir, que como que era raro que el Banco Central controlaba los bancos, pero las autoridades del Banco Central, parte de esas autoridades, eran establecidas, eran propuestas por los propios bancos a los cuales el Banco Central tenía que controlar, y ahí venía lo bastante complejo, ¿no? Como que, bueno, como que yo diga, yo tengo un cargo de director en el Banco Central, bien, mi función es controlar a los bancos privados, es decir, que hagan las cosas bien, que cumplan la reglamentación, fantástico. ¿Quién me puso a mí ahí? Por ejemplo, yo había surgido como propuesta del Banco Galicia. Entonces es raro que a mí me proponen el cargo el Banco Galicia y a su vez yo después lo tengo que controlar y ver que si hace las cosas bien o mal. Y si hace mal, obviamente va a tener una pena. Entonces ahí como que no cerraba eso, ¿sí? Entonces lo que se hace es la nacionalización del Banco Central, acá donde directamente todos los directores son nombrados por el Estado Nacional Argentino. Por otro lado se establece el crédito barato, ¿sí? Con tasas de interés de alguna manera accesibles, ¿sí? Accesibles, con lo cual de alguna manera no te convenía pedir plata prestada porque las tasas de interés eran bajas, ¿sí? Por otro lado, los créditos a la actividad industrial, miren ustedes ahí la diferencia y cómo el Estado ahí está con esta nacionalización de los bancos. Esto como yo diga, el Banco Galicia, el Banco Francés, el ICBC, el Citibank, todos esos bancos que están acá en la Argentina, en realidad, cuando digo nacionalización del sistema bancario es que van a estar controlados por el Estado argentino y en alguna medida ya casi que manejados por el Estado argentino. El sistema bancario argentino, por ejemplo, hoy está compuesto por una banca privada, que ahí entra el Banco Galicia, el Banco Francés, el Standard Bank, el Citibank, ¿sí? Distintos bancos privados, y después están los bancos públicos. Como que hay, no sé, colegios públicos y colegio privado, o clínicas privadas y hospitales públicos. Bueno, hay bancos privados y bancos públicos, ¿sí? El Banco de la Nación Argentina es el Banco del Estado Nacional. Después está el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, como Argentina es un país federal, la Provincia de Buenos Aires tiene su propio banco. Después está el Banco de Santa Fe, por ejemplo. Entonces tengo privado y público. ¿Qué hace el peronismo? Nacionaliza los bancos, como que todos los bancos van a estar bajo control del Estado Nacional Argentino, incluso los privados. Entonces,
¿Qué es lo importante de eso? Que toma decisiones, es decir, bueno, ¿a quién le presta el Banco Galicia? Ahí, si el banco es privado y el Estado elige no controlar, el Banco Galicia le presta su plata a quien quiera. Ahora, como el sistema bancario estaba nacionalizado, ¿qué se hace con la plata del Banco Galicia? Lo decide el Estado. Ahí es otra forma de intervenir en la economía, porque no solo nacionalizo el banco, sino que además decido para dónde va la plata, y ahí ya estoy decidiendo, ¿no? Sobre todo que eran créditos baratos, como muy buenos, para tomarlos, para pedirlos, ¿sí? Los créditos a la industria se sextuplicaron, es decir, donde antes se prestaba, donde antes había un crédito, ahora va a haber 6 créditos. Donde antes había, si antes había 2 créditos, ahora va a haber 12. ¿Sí? Se sextuplicaron. Mientras que los créditos a la actividad primaria se duplicaron. Es decir, hubo más créditos para la actividad primaria, pero se duplicaron, mientras que para la actividad secundaria se sextuplicó. ¿Sí? Miren ahí la cantidad de dinero que se comienza a prestar a la industria. Esto facilitó la inversión, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, yo quería traer una máquina de zapatillas, quería ampliar mi fábrica, quería comprar otro terreno y ya directamente poner otra fábrica, no solo ampliarla, sino comprar otra, ¿sí? Nada, lo que sea, así modernizarme, ¿sí? Bueno, entonces facilita la inversión, porque yo industrial pedía la plata al banco, estos créditos, que encima eran tasas bajas, y ahí con eso digo, bueno, hay una tasa muy baja, pido prestado, pongo la fábrica nueva, la pongo, compro la maquinaria, contrato la general, la pongo a producir, con la guita que me va dejando la fábrica nueva, devuelvo el crédito, porque es una tasa baja. ¿Sí? Y también sobrellevar los costos empresariales, que esa también es para otro destino que muchos industriales lo usaron. Como tenían que pagar el aguinaldo, ¿se acuerdan? Esto que vimos, cierto aumento del consumo, es decir, aumento de salarios, aumento de pagar el aguinaldo, esos son costos empresariales que tenía un empresario, y ahí en alguna medida lo terminaba resolviendo con el crédito. Entonces, fíjense ahí como con 3 políticas, el crédito, el control de cambios y el régimen para el proteccionismo y la promoción industrial, se comienza a impulsar fuertemente la industria. Ahora, ese primer plan, algo que no dice la diapositiva, pero es muy importante, no sé si lo voy a decir más adelante o qué, este primer plan quinquenal tiende a impulsar, a dinamizar lo que es la industria, lo que sería la industria liviana. La industria liviana, ¿sí? La industria se divide en pesada y liviana. La liviana es como la que produce artículos de consumo masivo, ¿sí? Eso sería la industria liviana, una heladera, una cocina, ¿sí? Un textil, una zapatilla, ahí yo tengo la industria liviana. Así que eso es lo que se comienza a dinamizar fuerte con el primer plan quinquenal. A su vez también el Estado asume como que el Estado comienza a cambiar de rol, de papel, ¿no? Algo ya estuvimos viendo igual al respecto, pero ¿en qué sentido? En que el Estado Nacional Argentino comienza primero a ampliarse, es decir, crece el tamaño del Estado, ¿sí? Y se reorganiza la estructura del Estado, ¿sí? El Estado, como ya estuvimos viendo claro, comienza a dirigir, a tomar decisiones fuertes en el proceso económico. Ya no era una economía liberal donde la oferta y la demanda, es decir, el mercado, ¿qué es un mercado? Oferta y demanda. Bueno, donde el mercado decide, sino que el Estado comienza a dirigir el proceso económico. Porque, por ejemplo, digo, si el Estado tal vez no intervenía con políticas como esta, y Argentina se iba para el lado agropecuario, ¿sí? Como si el Estado, y acá el Estado dice, no, pará, yo con créditos, con control de cambios, con régimen de promoción, voy a comenzar a apuntalar la actividad de la industria liviana. La producción de esto decía, textiles, calzado, heladeras, ¿sí? Yo ahí estoy como interviniendo en esto. Si yo no estuviera, si yo me correría, por diferentes circunstancias, Argentina casi que se iría para la producción agropecuaria.
Pero entonces acá tengo un Estado que comienza a dirigir el proceso económico, ¿sí? Y una cuestión fundamental es que asume un rol empresario. Ahora vamos a explicar esto de asume el rol empresario. Es decir, esto en la diapositiva siguiente se ve más claramente este último, ¿no? Pero esto de ampliar y reorganizar la estructura del Estado, es decir, crear organismos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sería ampliar y reorganizar la estructura del Estado? Bueno, algo que ustedes ya saben, se pasa a un Ministerio de Trabajo y Previsión. Ahí vos estás ampliando y estás reorganizando la estructura del Estado. Te estás ocupando de un tema, que sería, por ejemplo, la cuestión laboral, ¿sí? Y lo estás llevando al lugar de, ¿se acuerdan que era departamento, después pasó a ser secretaría y después termina siendo ministerio? Bueno, yo ahí estoy ampliando y reorganizando la estructura del Estado, el Estado que dirige el proceso económico y asume un rol empresario. Todo eso con un objetivo. Bueno, ahora justamente lo vamos a explicar, yo creo, esta semana o la que viene, cuando veamos el tema de la Constitución, de los 3 ideales básicos del peronismo. ¿Sí? Los 3 ideales básicos del peronismo, que son la justicia social, esto sí yo lo expliqué, la soberanía política y esto todo lo que yo... Ojo con esta palabra, porque justamente estoy diciendo que no es liberal. Ojo cuando lo escriban, en sus apuntes o en un trabajo. No, porque ahí puede ser economía libre y sería razonable que alguno de ustedes lo asocie con el liberalismo económico, pero nada que ver, te diría que es lo opuesto, ¿sí? Después lo vamos a explicar, ¿sí? De hecho, nada, a veces yo no digo, lo pasa, lo tengo que decir así porque, bueno, fíjense que esta de publicidad de ese momento, y dice libre, economía libre, y nada. Y dado todo lo que explicamos, alguien lo puede confundir con el liberalismo económico, pero bueno, nada, si hay liberalismo económico, el Estado no dirige el proceso económico, ¿no? Entonces ahí se refiere a otra cosa. Es liberalismo económico, pero a otra idea de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Después lo vamos a explicar. Cuando hagamos la clase en las clases Zoom, en vivo, ahí lo explicamos, ¿sí? Las 3 banderas. Una ya la expliqué, que es la de justicia social. Me quedaría la de soberanía política y economía libre. Entonces, 1, 2 y 3 me llevan a esto, como que este sería como el objetivo político del peronismo. El rol empresario quiere decir que el Estado acá asume como un rol de dirigir empresas. Por eso rol empresario, no es que se pone del lado de los empresarios, sino lo que quiere decir es que el Estado como que asume un rol como de empresario, comienza a manejar empresas. O en el sentido incluso hasta de crearlas, si no estaban creadas, o si estaban creadas, y las manejaba alguna empresa privada, que pasaran a manos del Estado. Por eso hablamos de ampliación y reorganización del Estado, ¿no? Un Estado que comienza a tener como un rol muy activo desde el punto de vista de su rol empresario. Por ejemplo, acá hay solo algunas, hay muchos más. Por ejemplo, Ferrocarriles Argentinos era una empresa que en realidad existían las empresas de ferrocarriles que estaban en manos británicas, pero el Estado considera que eran un medio de transporte muy importante y que tenían que ser manejados por el Estado, es decir, por el Estado argentino. No se podía dejar en manos un transporte tan importante en manos externas. Y entonces el Estado los nacionaliza. Entonces el Estado ahí se hace como empresario, dueño, propietario de una empresa de los ferrocarriles. Todos los ferrocarriles pasan a manos del Estado, bajo el nombre de Ferrocarriles Argentinos. Los servicios públicos, ¿sí? Pasan a manos, muchos que están en manos privadas, pasan a manos del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, gas del Estado, ¿no? Ahora está Metrogas, por ejemplo, que es una empresa privada. Metrogas es una empresa privada que brinda un servicio público, pero acá directamente la empresa pasa a manos del Estado. Empresa de telefonía, ¿sí? En ese momento recién comenzaba a desarrollarse el tema de la telefonía en las viviendas, ¿sí? Y ahí se crea también una empresa pública de telefonía. 3 casos muy importantes, ¿sí? Muy importantes. En este sentido también el peronismo, cosa que ya se venía haciendo, también no es una cuestión recontra innovadora, pero sí vincularlo al desarrollo nacional, le pone como mucha importancia el desarrollo científico, ¿sí?
como que se entendía, bueno, algo que estuvimos viendo en Hobsbawm, ¿se acuerdan? Como que el desarrollo de la ciencia era importante para que un país se desarrollara, para que un país fuera potencia. Y fíjense que de hecho las propagandas lo dicen, ¿no? Acá esto decía, bueno, para Argentina sea potencia, ¿no? Como bueno, dice, bueno, acá es importante desarrollar la ciencia. Y ahí es donde digo que se van creando, se va ampliando o creando organizaciones del Estado que impulsan la cuestión científica. El más conocido, el Centro Atómico Bariloche, ¿sí? Hasta el día de hoy es un centro muy importante de la Argentina, el más importante que tiene, ¿sí? Muchas investigaciones de desarrollo científico y de desarrollo tecnológico se realizan en Bariloche, ¿sí? Ahí está como la Comisión de Energía Atómica, ¿sí? No, bueno, no es que está ahí la comisión, sí, ahí hay un centro. Entonces, fíjense, 50, esto durante la presidencia de Perón, crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Desde entonces el organismo se dedicó al estudio, al desarrollo y la aplicación, bueno, ¿no? En Bariloche está uno de los centros, obviamente no es tan solo en Bariloche, sino en otros lugares, que lo que se busca entonces es buscar la investigación y el desarrollo científico-tecnológico alrededor, por ejemplo, de la energía atómica. Bueno, ahí yo tengo ingenieros, estudiantes de ingeniería, matemáticos, digamos, ahí los tengo como trabajando y allí el sueldo en alguna medida también sale del Estado, ¿sí? Y como busca desarrollar la ciencia. Otro caso importante tiene que ver con, bueno, empresas de aviación, ¿sí? Argentina logra crear, ay Dios, tengo esta barra, ¿cómo molesta la barra? Ahí está. Argentina logra crear una empresa de aviación, ¿sí? Importante, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta que Argentina es un país del tercer mundo, ¿no? Ahí crea un prototipo de avión nacional, que llamó el Pulqui. Dice, bueno, el Pulqui se convirtió en el primer reactor de diseño en Latinoamérica y uno de los pocos puestos en vuelos por entonces a nivel mundial, digamos, por las características que tenía el avión. A eso se refiere. Obviamente no es el primer avión que vuela o uno de los primeros, había muchos, pero el tipo de diseño, digamos, sí, era uno de los pocos, ¿sí? Y ni hablar en Latinoamérica. El Pulqui se convirtió en el primer reactor de diseño en Latinoamérica. De hecho es el primero en Latinoamérica y uno de los pocos puestos en vuelo por entonces a nivel mundial. Por entonces solo Alemania, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos y la Unión Soviética habían desarrollado aeronaves con motor a reacción, ¿sí? Bueno, esto también implicaba un gran desarrollo científico, ¿no? De recursos del Estado puestos a la ciencia. Y algo más conocido también es la creación de bueno, una empresa ya aerocomercial que va a ser Aerolíneas Argentinas, que existe hasta el día de hoy, ¿sí? Aerolíneas también como una empresa, acá ya es aerocomercial, pero era del Estado, ¿sí? Se crea en 1950, ¿sí? Por eso, y acá hablamos de un Estado empresario, ¿sí? En la diapositiva anterior. Bien, entonces, seguimos. Entre ayer y mañana, 1949-1952. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que podemos plantear al respecto? ¿Sí? Es lo siguiente. ¿Por qué se denomina entre ayer y... Ahí va. Y el mañana, como que la primera etapa del plan sería 46, 49, y en lo que es 49, 52, como que la cuestión económica va ingresando en otra etapa. Una cuestión muy importante tiene que ver con que, y ahí ya me pongo más en contexto externo, ¿no? Esto sería contexto externo, interno. ¿Qué tiene que ver el contexto? Digamos, como que, bueno, esto que veíamos anteriormente, ¿no? Muchas de las políticas, esto se acuerdan que habíamos dicho en el video anterior, que los indicadores eran muy buenos. Después estaba el peso del contexto o no, bueno, pero los indicadores eran buenos, ¿no?
Lo que comienza a pasar bien a fines del 40 es que los indicadores comienzan a ser, digamos, no tan buenos. Y ahí tengo que entender un contexto externo y uno interno. ¿Qué pasa desde el punto de vista externo? Que Europa estaba completamente destruida de la posguerra y que Estados Unidos comienza a tener como la intención, comienza a tener el temor de perder todo, digamos, la influencia en Europa, de perder el control en Europa por el avance del comunismo. ¿Se acuerdan que estaba la Unión Soviética, ya que era un país comunista? Es decir, que el comunismo avanzara sobre Polonia, sobre Italia, sobre Alemania, sobre Francia, sobre España, así que avanzara el comunismo. Que tenía problemático eso para Estados Unidos, que bueno, entonces como que Estados Unidos iba a quedar ya sin mercados a los cuales venderle productos. Estados Unidos aspiraba a que Europa se reconstituyera y comenzara a comprarle productos a ellos. Pero le pasaba más o menos a Estados Unidos en ese momento como le pasa a China ahora. Vieron que China ya ahora está en un momento que necesita vender sus productos. Ya no le alcanza con venderle a los propios chinos, que encima son como 1.000 millones, ¿no? Pero como ya eso las empresas no le alcanza, tienen que salir a vender afuera. Y algo así le pasaba a Estados Unidos. Y ahí dice, acá el único más o menos que me va a sostener comprando afuera es Europa. Porque África hasta ahí, América Latina hasta ahí, Asia hasta ahí. El verdadero acá comprador es Europa Occidental. Y tengo miedo que avance el comunismo ahí, yo me quede sin mercado. Entonces ahí lo que lo plantea el propio Estados Unidos, viendo que Europa estaba completamente destruida, es lo que se denominó el Plan Marshall. ¿Qué era el Plan Marshall? Sí, era un plan entonces propuesto por los Estados Unidos, ¿sí?, que consistía en fondos y recursos para la reconstrucción de Europa. Como los Estados Unidos, de hecho, fíjense los recursos que tenía Estados Unidos, ¿no? Que dijo, bueno, acá, para que yo no perder esta región, tengo que ayudar a, tipo, con recursos y con plata, a reconstruir Europa. Tengo que poner plata y recursos, así de corta, para reconstruir, por eso acá están estas banderas, ¿no? Para reconstruir Francia, para reconstruir Suiza, para reconstruir, igual que la neutral Suiza, pero bueno, Polonia, para reconstruir Dinamarca, para reconstruir Holanda, para reconstruir Bélgica. Tengo que poner plata para levantar esa región. Y que esa región, entonces, reconstruir Europa. Después Europa se va a poner a producir porque comienza como a dinamizarse. Europa vende sus productos, ¿sí? Se lo vende a América Latina, por ejemplo. Como vende sus productos, Europa genera recursos, ¿sí? Y con esos recursos europeos, Europa le compra a los Estados Unidos, que era donde ellos querían llegar los norteamericanos, ¿sí? Entonces, el gobierno norteamericano dice, bueno, yo me comprometo a poner mucha cantidad de dólares, mucha cantidad de recursos, mucha cantidad de dinero y de recursos para la reconstrucción de Europa. Entonces, una de las cuestiones que hace es comprar su producción. Estados Unidos tenía un gran sector agropecuario también. No es que solo producía bienes industriales, que lo hacía, y hacía muy buenos productos industriales, pero además tenía Estados Unidos tan grande que también tenía muy buena producción agraria. Por eso era el bardo que tenía con la Argentina, porque no le compraban los bienes agrarios a la Argentina, como que los bienes agrarios los producían ellos. Entonces, ¿qué dice el gobierno norteamericano? Bueno, hagamos lo siguiente. El gobierno norteamericano le va a comprar la producción agraria a sus propios productores. A ellos, a mis propios productores, les voy a comprar el trigo. Y eso lo voy a donar a Europa. Por eso dice fondos y recursos. Ya se dan cuenta el impacto que tenía esto sobre una economía como la Argentina. Porque la verdad que los cereales para la Argentina era bueno que se lo vendiera a Argentina, obviamente a Europa. Y no que Estados Unidos se lo comprara a sus productores y encima después lo regalara. Ahí hay todo un tema, como que hay un pase de facturas también, porque el gobierno argentino obviamente como que trata de negociar con el gobierno norteamericano. Decir, bueno, pará, ¿por qué no nos compras a nosotros el trigo?
Eh, y ahí no, Estados Unidos no, sobre todo porque Argentina no había querido participar tan fuertemente de la Segunda Guerra Mundial. Como que Argentina se mantuvo neutral, entonces dijeron, ah, listo, ya está, usted se mantuvo neutral, no les compro nada. Desde el punto de vista de la cuestión interna de la Argentina, ¿sí? Cayó un escenario también muy malo en el sentido de una situación de sequía, de mal clima, entonces la producción, digamos, no, había mal clima para producir el bien agrario. Y por otro lado, el tema de la... está mal dividido frontera acá, no sé por qué. Ah, porque tengo... Bueno, ahí va. Y en el plano interno, no solo que hubo un momento, digamos, fin del 40 de malas cosechas por cuestiones climáticas, sino que también tenía que ver una cuestión más de estructura, como el agro producía a través de una agricultura extensiva, es como que el terrateniente ganaba plata, no tanto como con el modelo agroexportador, porque ahí vos tenías toda la economía argentina girando el modelo agroexportador y Argentina ya no estaba en un modelo agroexportador, sino más de industrialización, pero el sector agrario igual iba, no le iba tan bien como antes, pero le iba bien. Pero ¿cuál era el tema? Como el terrateniente ganaba mucha plata por extensión de la tierra, porque tenía mucha tierra, claro, no se preocupaba en tecnificar el agro. ¿Sí? Como que no introducía un tractor, no introducía maquinaria, es como que se seguía produciendo como hacía mucho tiempo, como que no había avances tecnológicos en la producción agraria. Claro, el terrateniente decía, ¿para qué voy a gastar guita en un tractor si yo tengo 10.000 hectáreas? Voy a ganar un montón de plata igual. ¿Qué voy a andar comprando un tractor, gastando plata? Ya fue. Entonces había como escasa tecnificación. Claro, como el tipo ganaba ya mucho, pero no se tecnificaba la producción agropecuaria, como que la cantidad de lo que vos producís como país se estanca. Se estanca, ¿sí? Además, había más o menos, estamos cercanos de la frontera agraria, ¿sí? Que sería esto. ¿Qué sería la frontera agraria? Bueno, si vos estás produciendo a este nivel, ¿no? Y decís, bueno, no, yo no voy a introducir tecnología. Así que me quedo en este nivel. Está bien, la otra manera de crecer es si tenés más tierra para producir. Como tenés más extensión, ¿sí? Te crece la producción. Pero Argentina ya más o menos toda la tierra en la cual se podía producir ya se estaba produciendo. Entonces había como una frontera agrícola. La frontera agrícola sería como ese límite en el cual la tierra es cultivable. ¿Sí? Capaz tenés más tierra, pero no es cultivable. ¿Se entiende? No podés cultivar ahí. Y Argentina ya estaba como más o menos utilizando toda la tierra que podía utilizar y además no estaba tecnificada. Entonces, como tu límite de producción ya alcanzaste un techo, eso sería como alcanzaste un techo, más de eso no vas a crecer, porque más tierra para producir no tenés y tampoco el terrateniente pone tecnología. Eso, paréntesis, eso es verdad que cambió mucho en la actualidad. El productor agrícola hoy argentino, uno piensa, bueno, tecnología como lo asocias a industria y está bien, pero actualmente en el agro también se pone mucha tecnología, mucha producción tecnológica, y eso hace elevar la producción. No es que uno piensa en la plantita, como la semilla, y tiene que esperar. Pero si vos metés tecnología, eso obviamente va a ayudar a aumentar los niveles productivos. Pero, entonces, tengo lo externo y lo interno. Lo externo, esta idea de que ya Europa no necesita nuestra producción agraria porque Estados Unidos se la compra a sus propios productores estadounidenses y la regala en Europa. Desde el punto de vista interno tengo una sequía y además un problema de estructura, es decir, como que ya estamos en un techo, más de eso no se iba a crecer. Entonces, dado todo este contexto externo e interno, lo que vamos a comenzar a tener es un deterioro en los términos del intercambio. ¿Sí? Yo termino el intercambio, ya expliqué lo que es la relación entre el precio de las importaciones y de las exportaciones. ¿Sí? Entonces, el resultado del externo y el interno es un deterioro en los términos del intercambio. ¿Sí? Los términos de intercambio es la relación que existe entre el precio de la importación y la exportación. Los términos de intercambio varían, habíamos dicho, había dos características que varían de acuerdo al tiempo, es decir, pueden ser favorables y después una década después pueden ser negativos.
y después volver a ser favorables, y después volver a ser negativos, es decir, fluctúan, ¿sí? Y obviamente tenés que tener en cuenta positivo o negativo para qué economía, porque para la Argentina puede ser positivo y para Estados Unidos puede ser negativo, y después cambiar. Para Argentina lo que era positivo ser negativo y para Estados Unidos lo que era negativo ser positivo, es decir, de acuerdo a la producción. Por ejemplo, si el precio del bien agrario sube, los precios a nivel agrario se establecen mundialmente, los precios suben y los bienes agrarios, y los bienes, el precio de los bienes industriales se mantienen o incluso bajan, eso favorece a la Argentina, porque vos, Argentina, ¿qué produce? Bienes primarios. Entonces, la cotización del bien primario sube, te pagan más dólares, ¿sí? Lo cual es buenísimo, y el precio de lo que vos importás, por eso digo que es una relación entre precio de importación y exportación, lo que la Argentina importa, que son bienes industriales, se mantuvo o incluso bajó. Entonces eso es muy positivo para vos, Argentina. Ahora, si el precio del bien agrario cae y el precio del bien industrial sube, los términos de intercambio son negativos para vos, la Argentina. Los términos de intercambio fluctúan. ¿Sí? Por ejemplo, la soja antes tenía un precio. Después que se empezó a consumir soja, el precio comenzó a subir. Y entonces, si Argentina producía soja, joya, buenísimo. Entonces, hay un deterioro en los términos de intercambio que de alguna manera, obviamente, digamos, que es negativo para la Argentina. Claro, como la producción primaria, es obvio, ¿no? Como Estados Unidos le compra la producción a sus productores y las transfiere a Europa, ¿sí? Eso que decíamos. ¿Qué es lo que pasa con el volumen de exportación? Entonces, tengo sequías, un techo, y encima esto externo, ¿sí? El volumen de exportaciones de la Argentina se cayó, ¿sí? Piensen que, claro, si Estados Unidos le regalaba el trigo a Europa, como que, ¿quién te va a comprar? África no nos iba a comprar, el resto de América Latina tampoco, Estados Unidos produce lo suyo, entonces caen las exportaciones. De hecho, el volumen de 1946 es menor que el de 1935, es decir, acá ya había, fíjense, como el del 46 es menor que el del 35, que a su vez es... que a su vez ahí va, perdón. No, pero acá debe ser 49, no 46. El volumen, no, pongan 49 acá. El volumen del 49 es menor que el del... Es decir, Argentina, no importa, a mediados del 40 exportaba menos que en el 35, que a su vez en el 35 es menor que el del 20. Fíjense cómo hay como un descenso continuo de las exportaciones. ¿Cuál era el problema de todo esto? Es que al haber menos exportaciones, se reducía el nivel de divisas, y por eso es el que acá pongo más grande. Había menos nivel de divisas. ¿Sí? Entonces, hay un deterioro en los términos del intercambio, ¿sí? El precio del bien agrario se cae, hay un descenso del volumen de las exportaciones, y como hay menos exportaciones, hay menos divisas. ¿Qué problema tenía esto? Allí con esto termino. Fíjense, es casi lo mismo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué problema tenía que en la Argentina haya menos divisas? Primero, si hay menos divisas, no se podía importar, sobre todo los insumos para la fábrica. Esto de, entonces, Argentina, el Estado, digamos, ayudaba a la industrialización, al productor de heladeras. Pero el productor de heladeras, el motor de la heladera, otra vez lo traía de afuera, y eso vos lo tenés que pagar con divisas, con dólares ahora. Si no hay divisas, ese industrial no tiene digamos, no puede producir la heladera. Entonces, hay menos importaciones,
con lo cual hay una caída de insumos para la industria, entonces esa actividad, ¿qué pasa con la producción de heladeras? Se para, ¿sí? Y al pararse la actividad industrial, se estanca la economía. ¿Sí? Aparte, fíjense, en una economía donde la industria comienza a tener un peso grande, se para la industria, se para la economía. ¿Sí? Piensen en, digamos, como que esa actividad industrial, la actividad industrial que era muy importante, al pararse, influye sobre el resto de la economía que se para. ¿Sí? Bueno, gente, espero que se encuentren bien. Les mando un saludo y bueno, nos estamos viendo con otro grupo el día viernes. Abrazo.